Así como estamos viviendo ahora esta dura pandemia del COVID-19, también hemos tenido crisis con niveles altos de gravedad en el pasado, así como lo fue el cólera. Para conversar justamente de esa experiencia, cómo se abordó, qué políticas públicas se implementaron, sus dificultades, qué lecciones se pueden aprender de esa crisis para esta que estamos viviendo ahora, estamos justamente con uno de sus protagonistas, Jorge Jiménez, profesor de salud pública de la Universidad Católica, ministro de Salud en ese entonces. ¿Cómo está, don Jorge? Muy buenos días. Hola, muy bien, muy buenos días, Bárbara. Bueno, estamos hablando del cólera, esta pandemia de 1991. Cuéntenos como elementos de contexto, cómo surgió y cómo fue que ustedes tuvieron que enfrentarse a esta pandemia que también tuvo efectos bastante graves. Fíjate que justo en este mes de enero del año 2021 se cumplen 30 años del inicio de la pandemia de cólera en el mundo, ocurriendo los primeros casos a finales de diciembre, comienzos de enero, exactamente igual que en el tiempo, digamos. Empezó esta pandemia, brotó primero en Perú. Desde Perú se vino la alerta de que habían casos de cólera. Al igual que la actual pandemia, había 100 años que no habían transcurrido sin algo tan amenazante. Por lo tanto, se tocaron todas las campanas y todas las alarmas para poder enfrentar este desafío. Ahora, el contexto era muy importante porque recién llevábamos un año de restablecimiento de la democracia. No sabíamos cuánto iba a responder la ciudadanía a los llamados de disciplina que normalmente son necesarios para enfrentar una pandemia. Por Mm. lo tanto, fue un desafío que incluso cuando yo consulté como ministro con mis profesores de Johns Hopkins y los otros expertos mundiales, nos dimos cuenta de varias cosas que nos tranquilizaron por una parte, pero que nos permitieron influir sobre las autoridades, porque las autoridades de todo tipo no tenían también conciencia de que esto podía ocurrir, como pasó con esta actual pandemia en que la gente como que deja de creer o tiene sospecha o inventa teorías de tipo conspirativo, ¿no? De eso tenemos tantos ejemplos en estos meses. Bueno, en Por lo estos meses, tanto, a diferencia, me imagino, de lo que usted vivió en esa oportunidad, el uso tan masivo de las redes sociales puede ser una dificultad adicional a la que tuvieron ustedes. y una ventaja también. Bueno, También. pero exactamente ese es uno de los cambios. Después yo creo que podemos hacer una lista de las diferencias Sí. y una lista de las comunidades, digamos, las cosas comunes. Porque evidentemente que todas las pandemias tienen un efecto inmediato y un efecto de mediano y largo plazo. Y en eso son muy importantes desde el punto de vista sanitario, porque cuando uno estudia el desarrollo de los sistemas de salud en el mundo, se va a dar cuenta que estos brotes de preocupación por el tema sanitario influyen en la inversión, en el diseño de políticas, en los descubrimientos, en los inventos, en los cambios culturales del entorno de la medicina y de la salud y del comportamiento de la población. Entonces, en favor de la sanidad, de la buena salud. Por lo tanto, hay muchos efectos que son malos en el comienzo, pero que son buenos y favorables en el mediano y largo plazo. Para ir haciendo este paralelo desde un inicio, una de las dificultades mayores que hemos tenido con el COVID-19 es el desconocimiento. Desde un comienzo no se tenía muchos detalles de cómo, no sé, o cómo se contagiaba, eso quizás se pudo ver más adelante, pero cuáles eran los síntomas, fueron cambiando, cómo se podía tratar. ¿Cuál fue la diferencia de lo que ustedes sabían en un comienzo respecto de la incertidumbre y la falta de certeza que teníamos ahora? La diferencia fue bastante grande mirado retrospectivamente porque sobre la contaminación y las epidemias y pandemias que ocurren por la vía digestiva, porque recordemos que el bacilo del cólera se contamina en las aguas y este bacilo va navegando, por así decirlo, a través del mundo. Y sobre esas pandemias se había escrito mucho, pero prácticamente pandemias de cólera habían dos cada siglo. Por lo tanto, la memoria, si bien en el último caso nuestro fue de 100 años, la última epidemia en Chile fue en 1886, 1889. Además, duran varios años hasta que van desapareciendo, digamos, porque esta es una infección que está en el ambiente. El bacilo del cólera es muy oportunista y se refugia
desde las deposiciones de las personas, va por el agua de alcantarilla, riega con la agua, los alimentos, vuelve a la persona, y ese círculo, ese circuito lo teníamos, estaba estudiando para poder combatir la fiebre tifoidea, que era la fiebre nacional que ocurría en 20, 30 mil casos todos los años, con altas tasas de mortalidad y con altas, sobre todo con altas tasas de hospitalización y de necesidad de preocuparse. Entonces había un grupo, curiosamente, ¿no es cierto?, en que estaba la misma doctora Ferrecho como persona joven en aquellos años, de poco más de 30 años, como experta estudiando con un grupo de la Universidad de Maryland, de Hopkins, y de Hopkins para poder determinar cuál era el circuito del bacilo de la tifoidea, que era el mismo que el del cólera, de la Mm. persona, del alimento de la persona, a las deposiciones, de la deposición en de la alcantarilla a las verduras que estaban plantadas en Maipú, que en esa época prácticamente no existía, era una zona rural de cultivo de huerta, de zapallo, de lechuga. Entonces sabíamos más o menos por dónde iba la cosa. Eso fue una ventaja porque ahora prácticamente no sabemos nada, salvo que es un virus respiratorio que ataca el sistema respiratorio, pero también el sistema neurológico, el sistema cardíaco, en fin, prácticamente, y además la velocidad con que se transmite, lo estamos aprendiendo recién. En el caso del cólera, afortunadamente, sabíamos bastante del modelo de ocurrencia de esta bacteria, digamos, que era muy parecida a la del bacilo de la fiebre tifoidea, por lo tanto teníamos esa ventaja. Ahora, a propósito de ese círculo, como dice usted, esa cadena, se ha logrado algo muy notable que siempre se destaca como ejemplar respecto al cambio cultural que ustedes lograron imponer, respecto a cosas que ahora ya pareciera que siempre existieron, como el lavado de las manos y el lavado de la fruta y verdura antes de consumirla. Eso ya es parte de la cultura, la esencia de lo que uno hace día a día. Bueno, eso han pasado 30 años y la población que vivió con los medios primitivos que teníamos de comunicación, hicimos bastante actividad de comunicación de lo que se hacía en la época, radio, un poco de televisión y mucho póster y panfleto, panfleteado así en el mejor estilo del activismo social en las poblaciones que circundaban, obviamente los consultorios y en las escuelas, pero fue una batalla más como de cuerpo a cuerpo que de medios masivos, porque los medios masivos no existían en el año 91. Entonces en ese sentido fue bastante movilizador de las masas, digamos. Ahora no había la necesidad de recluirse, sino que la necesidad era lavarse las manos, como tú dices, limpiar o lavar o hervir los alimentos y ponerle más cloro al agua para poder mantener un agua potable que no permitiera el desarrollo de la bacteria del cólera. Esas Vale. fueron las 3 o 4 estrategias inmediatas. Pero como estas estrategias persistieron en el tiempo, como tú bien dices, al persistir en el tiempo fue un cambio cultural. Y si tú analizas todas las epidemias y las pandemias, dejan un cambio cultural, algo en distintas zonas que te puedo ir nombrando. Por ejemplo, no solo en la población, sino que también en la gente que le tiene miedo a las pandemias. En Italia, del Renacimiento, había un dicho que decía, viene una epidemia o una pandemia, arrancar primero, arrancar lejos y volver tarde. Entonces la gente que podía hacer eso se iba a su casa, no era en la playa o en el campo en este caso, la burguesía, los nobles, arrancaban lejos a su casa de campo, se quedaban hasta que veían que ya había pasado en Florencia o en Pisa, en esas ciudades de la Toscana del Renacimiento, 1400, 1500, y ahí recién volvían tarde. Aquí tenemos gente que se ha ido a la segunda casa, a la playa, y se han quedado ahí prácticamente todo el año pasado. Y todavía, y ahora siguen de nuevo refugiados en su segunda casa. Por eso Ahora, que se insiste tanto. hay pocos lugares ahora donde escaparse, porque prácticamente está todo el mundo azotado por el COVID-19. Además, además, claro, ese es un factor adicional. Bueno, el caso es que esta epidemia del cólera del año 91 hasta el 93, nosotros ese conocimiento previo nos permitió saber y poder decir que era bastante osado y, como se dice vulgarmente, un carril que nunca deben cometer los expertos, pero
y yo estaba tan seguro por lo que se había estudiado en los años recientes que pude decirle a doña Raquel Correa, que era la periodista que me entrevistó para el diario El Mercurio, primero, va a ser un brote leve, quizás bajo. Segundo, acuérdense que tenemos agua potable, que tenemos alcantarillado. Tercero, nuestra población tiene buena educación sanitaria, lo va a respetar. Por lo tanto, van a ser menos de 500 casos y menos de 100 muertos. Y fue justamente eso lo que sucedió. Entonces, yo no lo volvería a repetir ahora, yo no me atrevo a decir cuántos casos van a haber de COVID, porque uno nunca sabe si la nueva cepa, si la vieja cepa, cuánto se van a demorar las vacunas, eso más o menos lo sabemos porque tuve experiencia también en vacunaciones de otras epidemias como la del sarampión. Pero en el caso de esta pandemia es muy distinto a la del cólera en que se sabía el mecanismo y el circuito. Y no necesitábamos una vacuna y que el proceso se haga en forma tan masiva, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo al mismo tiempo. Se estaba estudiando una vacuna. El objetivo de este estudio del circuito de la tifoidea era desarrollar una vacuna para la fiebre tifoidea. Pero se vio que con la campaña del cólera, que duró 4 o 5 años, dejó este cambio de hábito cultural que tú llamas muy bien la atención, desapareció la fiebre tifoidea. Lo que estábamos esperando desde hacía años, muchos años, desapareció y desapareció prácticamente la hepatitis A, que tiene un circuito más corto, que de la mano se contamina a través de las manos, sobre todo de las cuidadoras de los niños chicos. Entonces, la evidencia, ¿no es cierto?, fue que en este brote de cólera uno podía adelantar más o menos cómo iban a hacer el impacto, pero aprovechar el momento precisamente para eso, para impulsar el hábito, el cambio de hábito y el cambio cultural. Porque, bueno, en este año 2020 y 2021, el tema sanitario, el tema COVID, ocupa la primera plana en todos los medios prácticamente. En esa ¿Cómo, época era muy difícil poner un tema de salud mm, en la pantalla, en la mente de los periodistas y de la opinión pública. cómo se vive una crisis así desde un punto de vista del ministro de Salud? Porque además usted decía que tuvo de alguna manera la suerte de tener ese conocimiento previo y que pudo de alguna manera enfrentarlo con un poco más de certeza de la que han tenido que tener los actuales ministros de Salud en todo el mundo. Exactamente. Bueno, y la verdad es que ya han pasado 30 años, uno puede no pavonearse, pero sí hacer la reflexión de que la autoridad política era distinta a la de ahora en el sentido de que era muy respetada. Veníamos saliendo de 17, 18 años de dictadura. Había una población disciplinada, había una coalición relativamente fuerte que controlaba y incluso hicimos algo que parecía como bastante audaz, incorporar a las Fuerzas Armadas en este esfuerzo para las barreras sanitarias, que también se hicieron sobre todo en el norte, porque se pensaba que desde Perú hacia el sur, hacia Chile, la epidemia de cólera iba a transcurrir por tierra, pero no. Alguien me dijo, mira, las personas infectadas pueden viajar en avión y aterrizar en Santiago. Y de hecho así fue. La mayor concentración de casos fue en la región metropolitana, siguiendo las aguas del Mapocho y del Maipo hacia la costa, vale decir Talagante, El Monte, Melipilla, Chiñihue, y así llegando, y ahí por ahí está la mayor concentración de casos. O sea, tiene una relación geográfica bastante evidente el cólera sobre todo con el circuito de las aguas. Otra consecuencia de mediano a largo plazo fue que Chile instaló el tratamiento de las aguas hervidas y prácticamente hoy día el 99% de los poblados mayores de 2.000 habitantes tienen tratamiento de aguas hervidas. Tú lo puedes ver prácticamente en todas las carreteras desde el norte hacia el sur. Y eso Bueno, es una se inversión. avanzó, perdón que lo interrumpa, se avanzó también mucho en procedimientos de privatización de agua, pensando en que los privados pudieran ayudar a ampliar toda esta red, como dice usted, de aguas servidas. Exactamente, fue la moneda de cambio con la cual el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle negoció con la privatización de los sistemas de agua potable y de alcantarillado, una inversión que llegó, entiendo, cerca de los 10.000 millones de dólares. Hoy día estamos hablando de 12.000 millones de dólares para mitigar el impacto que ha tenido el COVID en las personas.
En esa época se logró este compromiso, no se hizo todo instantáneamente, por supuesto, se hizo en un periodo de tiempo progresivo, esta inversión es de cerca de 10 mil millones de dólares para tener plantas de tratamiento de agua servida. Y eso hoy día prácticamente es un valor que ya se nos olvidó. Claro, o sea, necesitaban muchos recursos y era, era un buen mecanismo para poder hacerlo rápido, dada la urgencia de poder contener esa pandemia. Exacto. Ahora, usted nos mencionó el proceso de vacunación, que no lo vimos en el caso de la pandemia del cólera, pero sí contra el sarampión. ¿Qué cosas vio ahí que usted ahora le traen recuerdos? ¿Qué cosas estamos haciendo se podrían mejorar? ¿Qué nos puede contar de esa experiencia? Bueno, la vacunación, el sarampión era la principal causa de muerte en la infancia, digamos, como infección. Eran de miles de niños que morían todos los años por las complicaciones del sarampión, sobre todo las complicaciones respiratorias, la bronconeumonía, eventualmente una septicemia, pero era más rara. La evidencia era que una dosis no bastaba, había que poner una segunda dosis. Y cuando se empezó a aplicar la vacuna en el año 63, 1963, lo que ocurrió fue que disminuyeron las muertes prácticamente a cero o muy poco, y el número de casos también disminuyó, pero no tanto, y las crisis en vez de ser cada 2 años pasaron a ser cada 4 años, o sea, se mitigó un poco el sarampión, pero fue cambiando el tipo de vacuna, fue cambiando y la suficiencia de una sola dosis se vio que no era tal que había que aplicar una segunda dosis. Entonces lo que hicimos el año 92 fue una gran campaña en que vacunamos a todos los niños de 9 meses a 14 años, 15 años, a los adolescentes, una segunda dosis, y eso permitió que prácticamente el sarampión desapareciera de nuestro país. Somos uno de los pocos países en el mundo que ha erradicado el sarampión. Recuerda ¿Le, tú que... le costó llegar, le Sí, costó hacerlo en forma masiva? Porque ahora incluso hay diputados de la democracia cristiana planteando la necesidad de una ley para que sea obligatorio, considerando que tiene que ser muy masivo para que funcione. sí, mira, no tuvimos necesidad porque la verdad es que se logró que la concurrencia se hizo en las escuelas, se hizo en los consultorios, pero básicamente fue una movilización. Tuvimos a todos los, ¿cómo se dice?, actores de televisión que tenían influencia en los niños. Cachureo, el tío Memo, no me acuerdo, el profesor Rosa. Esa gente, digamos, ayudó en la campaña y se hizo una gráfica muy atractiva, y incluso había niños que se volvían a poner en la cola porque les gustaba la chapita que dábamos para ponerse aquí, que decía chao sarampión. Entonces la idea fue una idea de una campaña de beneficio para la infancia, y los niños la agarraron muy bien, como sucede hoy día cuando hay problemas de medio ambiente y que los niños les recuerdan a los padres: no fumes papá, no fumes mamá, separemos el plástico de la basura orgánica. En fin, los niños son los que se la saben todas, pero después no son los que practican más. Yo soy pediatra de 30 años, así que esas cosas me las conozco. Pero la verdad es que en campaña las cosas no necesitan ser obligatorias, sino que necesitan convencer. Y claro, las cosas han cambiado en estos años y la duda sobre las vacunas existe, y por eso es que se transformó en una especie de contradicción permanente entre los que creen y los que no creen. Fundamentalmente somos más los que creemos en las vacunas, pero es una batalla de convicción, de idea, que hay que darla y hay que perseguirla. ¿Recuerda dificultades que hayan tenido que enfrentar especiales? Sí, una especial que después lo pudimos aclarar. Los exportadores de fruta, que eran muy poderosos ya en el año 91, fueron a mi oficina y me dijeron: doctor ministro, ¿por qué no nos hacemos, nos quedamos piolitas y no comunicamos que hay un caso de cólera? Porque esto nos va a perjudicar en el comercio, en la exportación. Yo le dije: por ningún motivo, porque la confianza en la transparencia y la veracidad de lo que está diciendo la autoridad sanitaria es fundamental. Si lo pillan en un error o en un punto menos, se nos van a tirar en la cabeza, ¿no es cierto?, y al cuello, y nos van a asesinar públicamente, nos van a linchar. No, y Así que después no le van a hacer caso en todas las cosas y las recomendaciones que hagan si no confían en las exactamente. autoridades tampoco, que un poco, de alguna manera, esa desconfianza, una de las dificultades que hemos vivido también en los últimos, en el último año, básicamente.
exactamente. Entonces yo le dije, el prestigio de la autoridad se basa en la verdad y eso hay que mantenerlo. El primer caso y los primeros casos de cólera que existen en nuestro país los voy a comunicar yo en cadena nacional. Y en esa época las cadenas nacionales se usaban con razones muy particulares, digamos. No, nunca había habido una cadena nacional que tuviera que ver con un tema de salud. Lo hicimos prácticamente todos los días a las 9 de la noche desde el Ministerio de Salud. No llevamos el asunto de la moneda, no nos defendimos solitos. Hicimos que la moneda participara, ¿no es cierto?, los otros ministerios. Fue un asunto integral. Pero la responsabilidad recayó fundamentalmente sobre el Ministerio de Salud. Se comunicaron los casos y todos los días había después una periodista o una epidemióloga que comunicaba los casos nuevos, los casos que habían muerto, ¿no es cierto?, que fueron menos de 10. Y Entonces, finalmente, ¿cómo ha visto el manejo que han tenido ahora las autoridades? Así como usted dice, también se comenzó con se dan informaciones todos los días en cadena, finalmente habrá ido disminuyendo, pero se entrega la información igual con otras vías. sí, exactamente. Bueno, yo creo que ha sido un manejo adecuado, con todas las dificultades que ponen estos fenómenos sociales, estos fenómenos de exceso de información, estos fenómenos de duda, de confusión. Si se equivocan en un milímetro o en un caso, ¿no es cierto?, inmediatamente se les señala con el dedo. Por eso el cargo de ministro de Salud hoy día es bastante poco apetecible, de manera tal de que yo creo que siendo adecuado, digamos, y si uno saca la cuenta y mira lo que está ocurriendo en otras partes, nuestra estructura de medicina social territorial, nuestra vocación de servicio del personal de la salud, que va desde el auxiliar de servicio hasta el médico más especialista, ¿no es cierto?, han contribuido, tienen una cierta disciplina y eso ha ayudado mucho. Pero claro, estas son una epidemia, una pandemia bastante más compleja. Muchísimas gracias, don Jorge, por haber conversado con nosotros. Súper interesante su experiencia. A usted, Bárbara. Los dejamos invitados a seguir junto a nosotros, informándose y revisando nuestros contenidos en emol.com.